Pues sí, Ana, a mí ya sabes que vuestro programa me parece maravilloso, y por eso he querido entrevistarte y he querido que saliera a la luz este programa que que tenemos en la Comunidad de Madrid, que somos privilegiadas y que, pues eso, que no llega a las mujeres suficientemente, ¿no? Yo conocí de vuestra asistencia como en el 2014 o por ahí. Ujú. Y previo a eso, no, yo me he movido mucho en mundos de lesbianas y nunca nadie me había dicho que iba a este programa. Y fíjate, desde el 2002 hasta el 2014 que me he enterado yo, moviéndome en mundos de lesbianas, es verdad que yo no tenía una necesidad específica, a lo mejor del programa, o sí, en algún momento la habré tenido, pero bueno, no ha sido pues algo que me haya hecho buscaros. Pero es verdad que no es fácil encontraros, ¿no? No es que estéis en redes fácilmente accesible. Yo, por lo menos para gente de mi generación, a lo mejor las nuevas generaciones se mueven de otra forma y les estáis llegando de otra forma, o los hombres, ¿no? Que dices tú que hay más del espectro masculino, hay como más personas que sí que están accediendo al programa, y por qué se dan hombres y mujeres no, pues no lo sé. Pero está claro que en este congreso que es del espectro femenino, yo sí que me gustaría pues promoveros y decir, animar también a otras comunidades a que seáis referentes para generar estos espacios en, pues eso, en todas las comunidades de España, ¿no? Somos un país privilegiado y este programa vuestro es pues pionero y debería ser pues el que llevara la bandera para que en todas las comunidades se dieran estos espacios. Y bueno, por mi parte, pues preguntarte un poquito también cómo hacéis la terapia afirmativa, ¿no? Cómo generáis ese proceso con una persona que entra en vuestro programa, qué es lo que se le hace una evaluación, me imagino, y luego se le deriva a terapia grupal, a terapia individual. Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, pues mira, em, utilizando nuevamente pues, la presentación nuestra de nuestro tríptico, todas las personas llegan obviamente a través de un área que es el área de acogida eh, información, es la puerta de acceso de nuestro programa, donde efectivamente se va a hacer esa primera valoración de las necesidades y del motivo de consulta o el motivo por el que las personas van a están y acuden a nuestro programa, y se va a hacer obviamente un análisis de dicha demanda. Dentro de dicha demanda, pues se va a valorar si necesita o la persona está demandando o pidiendo algún tipo de intervención más específica, ya sea desde el área jurídica, desde el área social, desde el área psicológica, a partir de ahí lo que se hace es una derivación específica a las áreas cuando, insisto, bien sea para un asesoramiento breve, porque en ocasiones vienen personas que, como te comentaba, tienen además no tienen en sí que ver con procesos específicos de impacto de la LGTB-fobia o de aceptación o del estrés como tal o de rechazos familiares, bueno, de todo este espectro que trabajamos y abordamos, y que es lo que tiene que ver precisamente con la perspectiva de la psicología afirmativa. Pero nosotras obviamente lo que hacemos es dar ese breve asesoramiento en el caso en que sus necesidades, sus demandas y sus motivaciones y peticiones voluntarias, por ejemplo, de que piden específicamente o se les informa que existe el recurso del área de atención psicológica, pues a partir de ahí trabajamos desde un marco que tiene que ver más con la orientación, el consejo y el acompañamiento psicológico. Es decir, no podemos hablar de que nosotros en ningún momento estemos haciendo tratamientos especializados en el sentido de puramente modelos clásicos psicoterapéuticos. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, una orientación y un consejo, pero pueden ser acompañamientos que obviamente no tenemos, nunca nos han puesto ninguna dificultad en el número de sesiones o de atenciones
que por ejemplo en otros recursos pues sí es así, pero nosotros nunca nos han puesto ese límite y eso quiere decir que las personas van a recibir el acompañamiento que necesite. eh, lo hacemos, como ya he comentado, pues desde el acompañamiento individual, desde el acompañamiento familiar, que trabajamos muchísimo, tenemos una demanda altísima de familiares, también tenemos una demanda altísima en los últimos tiempos de identidades trans y, y por ahí pues hacemos ese acompañamiento, ya te digo, familiar individual, y grupal, como ya he estado explicando. Y en lo grupal, excepto el grupo de vinculación afectiva, en este caso las mujeres que lo necesitan o sus familiares, no contamos con un tiempo limitado, es decir, porque los tiempos limitados en los procesos obviamente son muy complicados, porque pueden durar X tiempo e incluso ya somos muy conscientes de que hemos ido nosotras mismas de alguna manera automatizando muchas de estos impactos, ¿no? que hemos vivido, pero yo creo que son procesos que se siguen, que no acaban nunca y que son siempre a lo largo de la vida. O sea, siempre va a haber un momento, en cuanto muevas un poquito nuestro espacio de confort o nuestro espacio, entre comillas, de visibilidad total, seguro que puede haber en algún momento una situación en la que haya un ejercicio de salida del armario, por ejemplo, ¿no? O sea, tú lo sabes muy bien, Sara, porque ambas tenemos un hijo y cuando tenemos hijos, pues en muchas ocasiones, pues todavía seguimos muy invisibles. El hecho de una madre lesbiana sola o incluso dos mujeres solas, a veces desde fuera les cuesta identificar que es que las mujeres también, obviamente, formamos familias, matrimonios, entonces a mí constantemente, no sé si a ti te ocurre, pero a mí constantemente en cualquier, vamos, me ocurre cada 2 por 3 que tengo que hacer un ejercicio, obviamente, de salida y de reafirmación, vamos, de cualquier chiquitín que te dice y tú, pues, y Hugo es que no tiene papá, pues no, no tiene papá, tiene dos mamás. O sea, quiero decir con esto que los procesos obviamente tienen una etapa, digamos, más difícil, más compleja, más estresante, pero estamos ya muy preparadas y ya gestionamos muy bien todos estos estresores, porque además obviamente van disminuyendo, pero estamos completamente ya entrenadas en que sabemos que en muchos momentos y en ocasiones de la vida y a lo largo de la vida, pues siempre nos va a tocar hacer este ejercicio. Y fíjate que esto lo sabemos también, que se me estaba olvidando hablar de un grupo fundamental que tenemos desde la intervención psicológica específico. Y este también es un grupo que está abierto a todas las personas que lo necesiten. Obviamente tenemos, en algún momento tenemos un cupo, ¿no? Y de hecho es un grupo que siempre, casi siempre tiene lista de espera. El de horario de mañana no, es uno que queremos lanzar y no lo conseguimos, pero es el grupo específico de las técnicas de meditación y mindfulness. Entonces es un Bueno, grupo que sí. lleva mi compañero Juan desde hace ya unos años, que decidió, él está muy especializado en mindfulness y nuestra comunidad, nuestro colectivo, y entonces hace tiempo que ya detectando obviamente todos estos factores que hablamos de regulación de estrés, regulación emocional, de todo el impacto que sufrimos, pues se lanzó y está abierto a todas las personas y a sus familiares también, que esto es lo interesante. Aquí vivimos muy mezclados, que es el objetivo, ¿no? Lograr que podamos vivir en una integración plena y trabajando siempre desde la perspectiva de los encuentros y no desde los desencuentros, ¿no? Entonces el grupo de mindfulness ahora mismo es un grupo online, ahora mismo es verdad que estamos trabajando todos los formatos grupales online por la situación eh, tan dura que estamos atravesando. Y ese grupo, pues
funciona de manera muy, muy, muy positiva, Mm. porque sabemos que además es una técnica que desde hace muchos años tiene una evidencia científica brutal y ya hace tiempo que se está estudiando desde muchas investigaciones el bienestar que precisamente genera en los grupos minoritarios o vulnerables de estrés, ¿no? Como es el colectivo LGTBI. Entonces, es un grupo fabuloso. Me hablabas de la perspectiva afirmativa. Bueno, la psicología afirmativa efectivamente es una perspectiva, es decir, eh, mmm, es dentro de las orientaciones con las que podamos trabajar dentro de la psicología, que tenemos desde los modelos más históricos, como son las perspectivas psicoanalísticas, hemos atravesado las humanistas, hemos atravesado la que ha sido un foco muy grande por también su fiabilidad, su efectividad más probada científicamente, como era el modelo cognitivo-conductual, y ahora hemos evolucionado ya desde hace tiempo, unos años, a lo que se conoce como la tercera generación, la ola de tercera generación de técnicas, que principalmente una de ellas es la herramienta de la meditación mindfulness y los modelos AT, que son están siendo realmente muy, muy efectivos para el trabajo psicológico. ¿Qué es la perspectiva afirmativa? La perspectiva afirmativa es obviamente una disciplina que nace principalmente en el mundo anglosajón, nace principalmente en Estados Unidos, luego hay un foco muy, muy potente que se da también en el Reino Unido. Y yo empecé desde ahí, yo empecé desde el mundo académico en el Reino Unido, en la ciudad de Manchester, donde hice un máster especializado, donde había, bueno, módulos muy especializados en lo que tenía que ver con psicología afirmativa. Luego también me formé en parte en un instituto muy, muy famoso de Londres, el Peak Therapy, y bueno, esa perspectiva de la terapia afirmativa lo que significa es que ya hemos luchado y se luchó mucho, incluso desde la Asociación Psicológica Americana, desde los primeros movimientos de las despatologizaciones, de alguna manera ya empieza a surgir esa perspectiva de la terapia afirmativa, que es modelos completamente despatologizantes, completamente enriquecedores en el trabajo de reafirmar la diversidad desde un modelo afirmativo y positivo y no lo contrario, y trabajar para la erradicación precisamente de los prejuicios y la LGTB-fobia, y a nivel psicológico pues trabajar desde ese impacto sin que la persona en ningún momento tenga que vivir ningún cuestionamiento, ninguna duda, e incluso ningún, digamos, rechazo prejuicioso que hemos vivido históricamente desde muchos ámbitos, como ha podido ser, tú lo sabes muy bien porque es tu campo, desde el ámbito médico, psiquiátrico, etcétera, etcétera, donde ha habido y sigue habiendo todavía muchos modelos de patologización y de no integración y de no conocimiento y de no afirmación de la propia diversidad sexoafectiva, de género y familiar. Entonces, la perspectiva afirmativa es una disciplina grandiosa, o sea, ya tiene cátedras, está dentro del mundo académico, es muy potente. Y luego, desde el mundo de la investigación, obviamente, desde el mundo educativo, es una perspectiva que tiene que ser integrada en todas las áreas. Y en la psicológica, pues lo que hacemos es precisamente hacer modelos terapéuticos cuyo objetivo es aumentar el bienestar de las personas LGTBI y sus familiares, trabajando desde esos factores que de alguna manera están impactando en su
psiquismo y en su propia vida a nivel psicoemocional, insisto, derivado de todo ese prejuicio, de todo ese bullying, de todo ese rechazo, de toda esa a veces no vivencia completamente fluida, espontánea del reconocimiento de la diversidad. Esto es un poco, bueno, pues un resumen de, ya te digo, de un campo muy amplio, pero la palabra lo dice muy bien, es la afirmación y reconocimiento positivo desde el modelo también de la psicología positiva de la diversidad humana en cuanto a su orientación sexoafectiva, en cuanto a sus identidades de género y en cuanto a los entornos principalmente relacionales, que son los que en definitiva también van a generar procesos positivos o por otro lado procesos muy dañados. Es decir, ya contamos con los datos. En la medida en que existe y va existiendo y va mejorando el apoyo familiar y el apoyo escolar, pues el nivel de salud mental obviamente cada vez es más positivo. En la medida en que eso está dañando, interfiriendo y hay problemas, pues está afectando gravemente a la salud mental y ahí tenemos los datos. O sea, los datos a veces pues son bastante tristes, ¿no? Observarlos con los estudios con los que contamos y ya lo sabemos, de muchos mayores riesgos, sobre todo, bueno, pues hablamos mucho de temas relacionados con la ansiedad, con la depresión y con los estados de desesperanza, que ya sabemos que son antesalas de las propias conductas autolesivas e incluso de suicidio, ¿no? Entonces, claro, es fundamental trabajar desde esa perspectiva afirmativa con todos los entornos y es fundamental, por lo menos, formar a las personas desde esa perspectiva. Nosotras, pues desde aquí lo hacemos en muchos ámbitos, que previa solicitud nos piden estas formaciones y lo hacemos en todos los ámbitos. Y luego también, pues yo llevo muchísimo tiempo, de hecho, cuando llegué de vivir muchos años fuera, yo empecé trabajando en el Colegio de Psicólogos de Madrid y empecé trabajando justamente en el campo de la investigación con el primer estudio que se hizo sobre familias homoparentales, que luego se publicó en el año 2002 a través de la Oficina del Defensor del Menor y de la Universidad de Sevilla, que fue un hito histórico fundamental para también incluso facilitar las leyes del matrimonio igualitario, porque era una de las cuestiones que estaban ahí, que en su día era esta frase así como tan primitiva de la adopción, de la adopción por parte de homosexuales. O sea, fíjate tú lo que hemos evolucionado, ¿no? Entonces, como era una pregunta que estaba ahí, no contamos con estudios, no sabemos, estarán bien los niños, las niñas. Bueno, pues también había una mirada prejuiciosa, porque ya se sabía desde hace mucho tiempo con otras muchas investigaciones que se habían hecho principalmente en Estados Unidos, en otros países del mundo anglosajón, pues que la orientación, la diversidad sexual y de género es independiente, obviamente, de ningún impacto que pueda tener en los hijos, en las hijas a nivel emocional. Los impactos tienen que ver con otras variables, pero obviamente no con nuestra diversidad sexual en sí per se, ni muchísimo menos. Ese estudio nace un poco con esta respuesta que se vivía socialmente, ¿no? De qué preocupación que cuando las familias LGTBI han existido siempre las identidades diversas, ha habido siempre paternidades LGTB y no estábamos hablando de realidades nuevas. Y bueno, como trabajamos desde el Colegio de Psicólogos, eso nos permitió abrir una vía importantísima desde ahí que tenía que ver precisamente con la visibilidad de la psicología afirmativa
y de visibilizar la realidad de la psicología LGTBI, en la que llevamos trabajando todos estos años. Hemos trabajado y trabajamos todavía como asesores en materia de diversidad, en materia de diversidad eh, sexoafectiva, de género, etcétera. Y también llevamos mucho tiempo lanzando formaciones muy especializadas para los profesionales de varias disciplinas, y luego ya las más especializadas, sobre todo a profesionales de la psicología, e incluso también está abierto al de la psiquiatría, que puedo compartir. Estoy compartiendo, ¿no, Sara, ahora mismo? Sí, sí, sí. Para que veáis pues que, bueno, afortunadamente hemos evolucionado hasta este punto, ¿no? Este es un experto que además coordino yo, es el primer experto que se ha lanzado. Ya llevamos tiempo haciendo el trabajo con cursos desde principios, intervención, y ahora por fin hemos podido lanzar el primer experto online en psicología afirmativa de la diversidad sexual y de género, donde obviamente pues contamos con toda la visibilidad de la diversidad sexoafectiva en las mujeres, de la bisexualidad, de las familias nuestras, del arco iris LGB, el trabajo con personas trans, el trabajo desde la perspectiva de la prevención de la prevención y el tema del bullying, y hemos introducido dos temas fundamentales que tienen que ver con la intervención con mayores LGTBI y personas en situación de protección internacional. Con lo cual, pues vamos y hemos ido avanzando muchísimo en este campo, y ya te digo que ha sido, y os digo, pues un trabajo difícil, duro, pues durante estos ya casi 22 años o 21 años que llevamos trabajando desde este ámbito. Sara, pues no sé si queda algo pendiente. Pues yo creo que hemos abordado muchas cosas, Ana. Podríamos estar aquí hablando horas y horas porque Efectivamente. tu currículum, vamos, no acaba nunca. Yo te doy la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, todo el trabajo bien hecho, por ese experto que habéis conseguido en el Colegio de Psicólogos de Madrid, que también debería estar en todos los colegios de psicólogos. Sí, Y eso, creo que tus dos programas son pioneros y ojalá haya otras personas de otras comunidades que digan, oye, pues vamos a hacerlo nosotros también, ¿no? Y bueno, pues aquí desde el Congreso pues animo a eso, que las personas de Madrid puedan acceder a vosotras, sí, a vuestro programa del LGTBI de la comunidad, y luego que a otras comunidades pues y a otros países también, si les sí, gustan los países, que puedan contar con vosotros para pues ese contacto inicial de cómo empezar este programa, ¿no? Porque tú al final sí. estás desde el principio y vas a ser la mejor persona para asesorarles y bueno, pues Así es, Sara, y resaltar y subrayar que también atendemos a personas que no son de la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros no tenemos un filtro que a veces hay, ¿no? Que cierra, no. Estamos atendiendo a muchas mujeres y a varias mujeres en el grupo. Ahora, como es online, hay varias mujeres que estaban acudiendo de varias zonas, comunidades de otras comunidades, y están participando en estos grupos y están, o sea, nosotros atendemos, porque ahora con todo afortunadamente desde el punto de vista de que ha tenido que ocurrir algo tan terrible como nuestra pandemia, ha abierto la posibilidad que se pueda poder trabajar desde lo que se conoce como la telepsicología en formatos online, individuales, familiares y grupales, con lo cual está abierto también a otras mujeres que sean de otras comunidades. Esto es importante que se sepa. Pues yo ojalá que cada vez tengáis más afluencia, cada vez os pongan más medios, porque el problema es claro, es que al final tenéis un tiempo limitado, ¿no? Y tendrán Sí. que poneros más medios, más técnicos, más psicólogas, psicólogues. Sí, vamos creciendo, o sea Jo, pues bueno, está muy afortunadamente bien. pues vamos creciendo. Pero bueno, yo lanzo a que aquí estamos desde luego
deseando y sobre todo deseando es nuestra lucha que sea un programa visible para todas las mujeres de la Comunidad de Madrid, incluso de otras comunidades, y que sepan que pueden contar con nosotras para poder trabajar en los ámbitos que ya he comentado, en las dificultades específicas e incluso en el impacto que a largo plazo puede también generar pues estas problemas a veces de invisibilidad o de malestares o de desencantos, como he dicho antes. Y bueno, felicidades, Sara, de verdad, felicidades porque tú estás ayudando muchísimo. Lo sé a nivel personal, lo sé por todas las mujeres que me hablan de ti y que vienen a nosotros, y lo sé por todo lo que estás visibilizando a través de estos congresos, con lo cual, enhorabuena porque, bueno, pues estás haciendo un trabajo formidable. Muchas gracias, Ana. Y cuenta conmigo, ya lo sabes, para todo lo que necesites en ese sentido. Pues mil millones de gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por acompañarnos también en este primer congreso que esperemos también sea para muchos años venideros y que sigamos creciendo paralelamente con vosotras. Eso es, así es. Así que estaré muy pendiente y participaré en todas las charlas y sesiones que pueda. Y bueno, pues animo y nada, De os acuerdo. mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ana, un besazo. Un besazo.